¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto es su programa de televisión Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y como cada semana estaremos platicando de temas muy interesantes que tienen que ver con la educación en México. En esta ocasión abordaremos algo que podría parecer no de interés para la gran colectividad, pero una vez que desenmarañemos los misterios, las razones y las causas, veremos que a todos nos compete y tiene que ver con la educación artística. Para hablar de la educación artística, tendremos que considerar que la educación formal en México tiene como una preocupación y una encomienda principalísima la formación de sujetos integrales. Es la educación relacionada con las expresiones diversas del arte. Es un sujeto que aprende diferentes artes, que practica disciplinas diversas o que por lo menos ha vivido la experiencia cercana de esas disciplinas, se supone que es un sujeto con capacidades y habilidades y disposiciones mucho más amplias, y es un sujeto mucho más funcional en la sociedad, mucho más sensible, incluso mucho más pensante. Sin embargo, existe la preocupación en la vida moderna por resolver cosas de la vida práctica, y en la educación se manifiesta también una urgencia porque los sujetos sean prácticos en la resolución de los problemas que plantea el mundo moderno. Se preocupan los propios individuos por estudiar aquellas carreras que les permitan pues ganar dinero en la medida de lo posible, o que les permita un ascenso social lo más pronto posible, que sean redituables de algún modo, y se desatiende un poco la formación artística de los sujetos, porque le llegan a ver poca practicidad. Desde luego que el crecimiento económico, como ya dije, se vuelve principal, se vuelve una preocupación notoria en los individuos. En consecuencia, también se llega a percibir que la educación formal no da una centralidad como merecería a la educación artística en los sujetos, a pesar de que existen dentro de la currícula algunas materias en cuestión de formación artística. Habrá que ver de qué manera se llevan a cabo los programas, qué técnicas de enseñanza se ponen en práctica, qué enfoques igualmente se ponen en juego para educar a los sujetos en cuestión de artes, en cuestión de cultura. Por tanto, surgen unos cuestionamientos que habremos de desenmarañar. ¿Qué es la educación artística en plan muy elemental? ¿Por qué dar importancia a la educación artística en el currículum mexicano? ¿Cómo se vive el proceso creativo y qué efectos tiene la formación artística en la vida de los sujetos? ¿Cómo es la vida de un artista en México? Esto y mucho más es de lo que nos habrán de platicar dos invitados que tengo, dos invitados que me enorgullece presentar porque son personas que mucho admiro. Se trata de la maestra Virginia de la Luz Montoya, conocida en el mundo de las artes como Vica Luz. Ella es artista plástica, pero tiene estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y tiene también estudios en la Escuela de Artes de Perugia, Italia. Su currículum es amplísimo. Ella ha expuesto en múltiples galerías, en múltiples espacios de México y del mundo. Hablamos de España, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, entre muchos otros. O sea que tenemos a un artista en el más amplio sentido de la palabra y además de mucho éxito. También nos acompaña el maestro Manuel Ramos Negrete, otro personaje que a mí me inspira admiración y mucho aprecio, porque además tengo el gusto de conocerlo personalmente como amigo. Él es compositor de música electroacústica y es además productor. También su currículum es muy vasto. Él, por mencionar nada más unos cuantos datos, hizo estudios de composición en la Escuela de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también estudios en el Conservatorio de Música de Montreal con maestros de relevancia internacional. Su música ha sido escuchada en foros diversos, nacionales e internacionales, pero además ha ganado múltiples premios, nada más por mencionar alguno. En 1994 recibió el premio en el primer encuentro universitario de la composición de la UNAM. En el 98 participó en el ciclo de conciertos de música joven organizado por el Centro Nacional de las Artes. De las Artes.
y ha sido becario del FONCA, ha participado en conciertos México, Quebec, Carnet de Voyage en la ciudad de Montreal, ha sido seleccionado para participar en el Festival de Creación Oxford 2008 en Quebec. Ha sido grabada su música en antología como la serie de compositores poblanos de música electroacústica, por supuesto, y hay un disco grabado por el clarinetista Alejandro Moreno con música del maestro Manuel Ramos Negrete. Actualmente se dedica a tocar música de cámara, a la improvisación y a la composición de música mixta y acusmática. Ya nos explicará qué es la música acusmática. Es decir, él ha transitado y trascendido con su música por lugares como México, Corea, Canadá, Francia, Alemania y muchos otros lugares de este orbe. Así es que pues le doy la bienvenida, maestra Vika Luz, y al maestro Manuel Ramos Negrete. Muchísimas gracias por honrar este espacio con su presencia. No, gracias a ti por la invitación. Pues ya ustedes escucharon un breve marco problematizando el tema de la educación artística. La educación artística es de preocupación en la educación formal. Sin embargo, al parecer, no ha recibido la atención suficiente, no al menos la necesaria, mucho menos al mismo grado y al mismo nivel que en otras sociedades y en otros sistemas educativos, en otros países. Para poder entender las causas y las consecuencias, tendríamos primero que dilucidar acerca de qué es la educación artística y para qué sirve. ¿Por qué tendríamos que prestarle atención a la educación artística en los sujetos que tienen preocupaciones propias de este mundo, que es la resolución de problemas prácticos, ganarse la vida, ganar dinero y ascender en la escala social, entre otras cosas? Híjole, pues la pregunta es medular, no solamente para desmenuzar un proyecto de educación de un país. Creo que también es importante saber que con una formación integral, pues lo que hacemos no es nada más tener unos hijos sanos y que se puedan integrar a la vida pública, ¿no? Sino que rebasamos eso. Lo que queremos como artistas también, y en un proyecto de educación artística lo que se busca es rebasar eso en el sentido de lo que queremos formar es jóvenes, niños que construyan este país. Y para que lo construyan, pues necesitan de herramientas intelectuales. Y esta formación artística es parte de esas herramientas intelectuales. No es la única, claro. O sea, también no se vale idealizar como que esto pudiera ser la única solución, pero sí es una parte importante. Y creo yo que un artista, la encomienda que tiene como trabajo de construcción en un país es hacer de este país un país diverso, en el que la mayor parte de la gente pueda entender esta diversidad, ¿no? Y que puede ser a través de la música, puede ser a través de la pintura, como lo que hace la maestra Vika, puede ser a través de la escultura, puede ser a través del teatro, el cine, ¿verdad? Si estas expresiones artísticas promueven y generan esta manera de pensamiento nuevo, pues entonces creo que sí rebasamos ese trabajo que va más allá de solamente la expresión artística. O sea que sería altamente recomendable que un sujeto que se dedica a las ingenierías, que se dedica a la medicina, a la abogacía, a las finanzas, tuviera formación en pintura, por ejemplo, o formación en teatro, o formación en danza, o formación en música. ¿Para qué? Desde luego que sería súper interesante. Primero, porque el hecho de ser creativo no nada más promueve la creatividad para realizar arte, sino para utilizarla en todos los aspectos de la vida. O sea, un sujeto que es creativo tiene la manera fácil para poder resolver cualquier problemática que se le presente, de la índole que sea. Un abogado necesita ser creativo para realizar sus demandas, sus contestaciones de demandas, tiene que poner ahí creatividad. Si no hay una formación artística que se enfoca precisamente en la creatividad, pues no hay tampoco ese desarrollo, que está en lo cognitivo, en la parte de sensibilidad, en todas las cuestiones que desde los niños de kinder, que son los que tienen clases realmente de arte, porque se les dan los elementos, se les suelta el material y el niño con eso forma, el niño con eso crea. Hay una situación ahí. Si nosotros utilizáramos la creatividad para todas las actividades, podríamos optimizar, con poquito vivir bien. Tratar de vivir en un formato artístico no nada más es
en pintar, no consiste nada más en hacer música todo el día o en estar trabajando poéticamente, no, sino en el contorno completo de vida. El que vive en la creatividad vive más fácil. Y pues yo creo que ahora lo que necesitamos para poder vivir es esa facilidad. Así como están las cuestiones económicas, necesitamos aprender y enseñar. Vivir más fácil, ¿en qué sentido? Más fácil en cuanto a que comprende significados de los hechos cotidianos, es sensible a la interacción con las demás personas, busca resolverlo de una manera mucho más considerada de los otros. Pues son ¿En qué muchas sentido? cosas. Por ejemplo, yo lo tengo claro. Yo tengo claro, ha pasado muchas cosas en mi vida y todas las he podido resolver debido a la creatividad. O sea, mi formación artística me ha apoyado a mí para poder resolver. Para encontrar soluciones. Para encontrar soluciones. Claro. Eso facilita todo. O sea, yo cuando me refiero a que el arte facilita, al arte como un medio facilitador, hablo de eso precisamente. Aprendes a vivir de una manera que todo lo puedes resolver de esa misma forma. Sí, porque en el imaginario colectivo, lleno de prejuicios, por supuesto, creencias heredadas acerca de lo que son las artes y lo que son las ciencias o algunas otras disciplinas de la vida diaria y profesional, pues no llegamos a imaginar a un médico que sea un experto en danza clásica, practicante además, ¿no? ¿De qué manera ser practicante de danza clásica, por poner una disciplina, lo ayuda a ser mejor médico? Conocemos casos de profesionales de alguna ciencia que sean además grandes artistas. Híjole, pues inmediatamente ahorita que estás diciendo me vino a la memoria pues el caso típico de Einstein, ¿no? que tocaba el violín y que aparte de tener un pensamiento tan abstracto y enfocado al desarrollo de todas las fórmulas que ahora se están comprobando, algunas de ellas, ¿verdad? Practicaba el violín de una manera regular, tenía un nivel decoroso como violinista, es decir, era capaz de tocar una sonata de Bach, de tocar una obra clásica, romántica, sin ningún problema. Y esto debido pues, a su formación, yo te diría, básica, ¿verdad? De cuando era niño, de cuando era joven, y que adquirió ese conocimiento y no dejó de practicarlo como una manera de complementar pues básicamente su vida, ¿no? Pero ¿cómo se dio la relación de su, digamos, condición de científico con las artes? ¿Su condición de científico le ayudó a desarrollar sus habilidades artísticas o sus habilidades artísticas potenciaron su condición de científico? Bueno, yo creo que ahí siempre hay ida y vuelta siempre, ¿no? Siempre hay esa retroalimentación de los dos lados, pero quizás el ejemplo que preguntabas o que nos cuestionas y creo que es muy interesante verlo, puede develar otro tipo de habilidades y de, vamos a decirlo así, de habilidades que tarde que temprano el niño va a tener que adquirir y si las retrasamos de alguna manera, ¿verdad? Y si no las empujamos a una edad muy temprana, pues quizás exactamente alguno de estos niños a través de la música, aunque no se convierta ni en violinista, ni en bailarín, ni en cineasta, pero va a tener una manera de pensamiento abstracto y como ya lo decía Vika igual, con una habilidad para la creatividad que terminará desembocándose en una vida más plena. Una capacidad de percepción mucho más profunda, ¿no? Sí. Hitler era gran pintor de acuarelas, sí, principalmente, ¿no es cierto? Acuarelas. ¿Y cómo eso lo ayudó a hacer lo que llegó a ser en la historia de la Yo humanidad? nunca he entendido esa parte, porque el arte sensibiliza. Yo no sé en qué sentido tenía su sensibilidad Hitler, ¿verdad? Pero tuvo que haberla tenido para poder plasmar de la forma que lo hizo. De hecho, en Alemania después de todos los problemas fuertes de guerra y todo eso, crean la famosa Bauhaus, que es arte puro y que del arte surge un montón de cosas, el expresionismo, para olvidar todos los sufrimientos que resultaron de todo eso. Entonces de ahí empiezan a ser, los médicos eran grandes artistas, expresionistas, los ingenieros transformaron todas las cosas a cuestiones artísticas espaciales, los arquitectos lo mismo. O sea, se hizo una efervescencia muy fuerte artística a partir de la problemática que hubo ahí. Entonces yo no dudo
tuviera que ver un poquito todo eso, esa sensibilidad que nació ahí a raíz del sufrimiento, pudiera ser. Yo tengo un ejemplo nuevo, que ahorita pensé y me acordé, Condoleezza Rice, la ex ministra de Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Que pues, con toda la frialdad decía, bueno, a ver, vamos a mandar el ejército a Medio Oriente y acaba con todo lo que te encuentres, ¿no? Niños, jóvenes, o sea, hay que acabar Todo con el lo que sea enemigo, útil ¿verdad? de O sea, acabar con para una, los intereses pues, con una de Estados Unidos. con un pensamiento bélico tan frío, ¿verdad? Y tú la ves en una reunión tocando el piano como una virtuosa, ¿no? Tocando Chopin, tocando Brahms. Que lo haga mejor persona, no lo sé, pero que desarrollen Es que esa es la gran ciertas... pregunta. Cuando yo decía al principio, la educación formal tiene como preocupación formar sujetos integrales. Integrales, es decir, hechos en cada uno de sus ámbitos hasta sus últimas consecuencias para que sean mejores sujetos ante la sociedad. Pero en este caso encontramos que una persona altamente formada en artes, Condoleezza Rice, tenía la capacidad también de tomar decisiones destructivas, pues en un contexto de guerra. Y la pregunta es, ¿fue mejor persona? No. ¿verdad? Yo creo que queda esa pregunta pendiente, vamos a ahondar en ella después que volvamos de estos cortes, es necesario, es para reflexionar, ustedes se dan cuenta, se genera como una atmósfera de reflexión, una atmósfera de pensamiento. En lo que pasan estas imágenes de corte, vamos a retomar lo que planteamos y volvemos en unos instantes para continuar.